nos da muchísimo gusto poder platicar con un verdadero orgullo nacional. Estamos hablando de José Alberto Cortés Martínez, tiene 17 años, vive en Tamaulipas y les digo que es un orgullo nacional porque se ganó la medalla de oro en la 8ª Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física 2023. A ver si luego las matemáticas no nos dan, imagínense con la física. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy en mi casa, un día más. Cuéntanos, porque te fuiste a esta competencia en noviembre, es así, en Honduras, y ¿cómo fue tu experiencia? Sí, claro, fue del 5 al 11 de noviembre en Comayagua, Honduras. Fue la 8ª Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física. Y bueno, por cada país hay 4 personas que van representando a su país. En este caso fueron 9 países, incluyendo a México, Colombia, Perú, etcétera. En mi caso yo fui con otros 3 integrantes, uno de Michoacán, Nuevo León y Guadalajara. Cada uno tiene su propio puntaje único. O sea, yo tengo mi puntaje, mi compañero tiene otro y otro y otro, aunque sea una selección, es por separado. En mi caso yo obtuve la medalla de oro con un puntaje de 39 de 50. En esta competencia se dieron 3 medallas de oro. Yo fui la segunda, otro compañero también de México ganó medalla de oro y la última medalla de oro fue para un colombiano. José Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Bertelli. Oye, pero explícanos tantito. ¿Es un examen en el que les ponen a resolver problemas? ¿O qué? Cuéntanos un poquito más de qué es lo que tienen que hacer para obtener este puntaje que nos platicas. Y un ejemplo, claro, a ver si logramos entender. Bueno, un ejemplo, a ver si lo podemos resolver. Claro, claro. Cuenta de 2 exámenes. Hay uno que es teórico y otro que es experimental. En el experimento lo que tenemos que hacer es que nos dan, por ejemplo, lo más sencillo. Tenemos un circuito no típico de resistencias, por ejemplo, el que tenemos los típicos ahorita de la temporada, ¿no? Los poquitos que están en serie, las luces navideñas, bueno, eso es un circuito en serie. Por ejemplo, nosotros nos dan, mira, tenemos esto, tienes que determinar algo, por ejemplo, que me digas la resistencia que tiene ese componente, tienes que encontrar alguna ecuación que la pueda representar. Eso es un examen experimental, que te dan algo y tú, en base a mediciones, tienes que determinar algún tipo de parámetro. En mi caso fue un experimento de elasticidad. Era un vasito con agua y poco a poco le íbamos poniendo ligas y se iba bajando. Y teníamos que determinar la constante de elasticidad de las ligas. Ese fue mi examen experimental. Por ejemplo, en la nacional de aquí en México me tocó hacer un frenado magnético, que eran 2 barritas y un imán que se frenaba. Y tenía que determinar la magnetización del material, tenía que determinar varios parámetros en conforme con un cronómetro y iba midiendo. Básicamente esa es la base del examen experimental. Muy bien. Y después el teórico, que es más sencillo, que nada más son exámenes de problemas. En mi caso fueron 3 problemas para 5 horas. Wow. Muy bien. José Alberto, te saluda Oscar Lozano. ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos un poco cómo es la preparación previa para este tipo de competencias. Y es que, bueno, a ver, en un examen normal nosotros nos preparamos estudiando algo sencillo, pero para ese nivel, ¿cómo se prepara alguien que llega a ese nivel? Uy, es algo bien curioso. Bueno, primero que nada es la etapa, bueno, la Olimpiada se divide en varias etapas. Primero la estatal, la nacional, los selectivos, que es el entrenamiento que te voy a explicar, y después ya siguen las internacionales. Después de que yo pasé el nacional, tuve que empezar el proceso preselectivo. En este caso, para los selectivos internacionales son 2 fases. La primera es un filtro, por así decirlo, en el que los asesores nos van dando diferentes clases, nos van enviando tareas. En este caso fue en Classroom, me van entregando tareas, yo tenía, por ejemplo, tarea 1, tarea 2, y era una serie de problemas que yo tenía que resolver. Luego enviaban exámenes experimentales para manejar los datos, no como tal hacerlo en físico, sino manejar los datos. O sea, únicamente se saltaba el paso de la medición por el término de que es en línea, entonces simplemente manejábamos los datos y nosotros enviábamos las tareas y a la vez nos iban dando asesorías y entrenamientos. Generalmente era de 7 a 9, eran 2 horas, 3 horas, eran cada día, eran todos los días y eso duró un mes. Y al final se nos hizo un examen y dependiendo de nuestra puntuación, se nos iba filtrando. Primero éramos 30, luego quedamos 20 y luego siguió el segundo selectivo que era ya más complicado y ese sí fue presencial.
En este caso fue en Cuernavaca, Morelos, nos llevaron al Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, allá, y todos los días nos dieron un entrenamiento, solo que ahí sí estuvo más pesado porque era todo el día. Era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No, es Y una así locura estuvimos varios lo que días. tienes que estudiar. José Alberto, me Sí, gustaría eso también es saber, lo que nos ponían nosotros, todavía nosotros tenemos que estudiar aparte. rapidísimo, antes de terminar esta entrevista, ¿qué quieres ser de grande? ¿Y qué te dice tu familia de esta gran habilidad que tienes? Uy, ¿qué me gustaría hacer de grande? Yo primeramente quería estudiar en Stanford, quería estudiar física y programación, es una carrera que tienen ellos y a mí me encantó, porque me encanta mi física, es una pasión mía que yo tengo, y además me gusta mucho programación, dije, perfecto. Y esa es la aspiración que yo Son las tenía, carreras del pero futuro, ¿sí? Claro. sí, empecé muy tarde mi proceso de admisión, entonces no pude entrar. Entonces ahora lo que estoy haciendo es entrar bueno, estoy en el proceso de beca de Líderes del Mañana para el TEC de Monterrey en la carrera de mecatrónica. Me gustaría trabajar en una gran empresa de innovación, trabajar en Tesla, por ejemplo. Y pues mi familia se siente muy orgullosa, ¿no?, de mis logros, siempre me han apoyado mucho en este aspecto. Y nosotros no somos tu familia, pero también estamos Claro. muy orgullosos de ti. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas felicidades. Y estos son, de verdad, los ejemplos que nos hacen mantener la esperanza en la juventud de nuestro país. Muchas, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. De nada, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas Gracias, José felicidades. Alberto. Felicidades. Saludos hasta Tamaulipas. Sin duda un gran ejemplo para